15 de React Pro. Hoy vamos a hablar de aplicaciones reales y del proyecto, y vamos a hacer algunas anotaciones a los cambios que hicimos en la aplicación de tickets en la última clase. ¿Sí? Entonces quiero comenzar explicando que en la última clase nosotros creamos este contexto de modal, y aquí declaramos, por ejemplo, una variable que iba a contener qué modal iba a estar abierto y solo el nombre, y nosotros pasábamos ese valor acá. Y después en cada modal, como por ejemplo en el componente, si nos vamos al componente ticket for modal, nosotros verificamos aquí si el modal abierto era este modal específico. Pero esa es una lógica que se tiene que manejar dentro del contexto. Y es más, si ustedes recuerdan, en el código de la clase anterior, yo mandaba a llamar dos funciones. Por ejemplo, cuando quería abrir un modal, por ejemplo, en la página, en la tabla, cuando yo hacía clic en en el botón de editar, yo acá, handle click, mandaba a setear cuál es el valor que estoy editando en este momento, que sería el editing value, y aparte de eso abría el modal. En cambio, ahora en una aplicación real eso no es mantenible, porque siempre vamos a tener que estar llamando múltiples funciones para hacer exactamente la misma cosa. Entonces lo ideal es encapsular en un solo lugar toda nuestra lógica y solo proveer funciones para eventos en específico. Por ejemplo, yo sé que voy a querer abrir el modal de tickets, y también sé que voy a querer, por ejemplo, abrir el modal de tickets cuando estoy editando o cuando estoy creando. Entonces en mi aplicación que está acá hay varios momentos donde yo voy a querer abrir este modal. Una es cuando estoy creando un ticket que me lo tiene que abrir vacío. La otra es cuando le doy clic acá que quiero editar este ticket. Después, dentro del perfil también le puedo dar editar y me tiene que abrir el modal. Entonces yo sé que necesito una función para abrir el modal de tickets, y que en algún momento no me va a enviar un ticket para inicializarlo, y en otro momento sí me va a enviar un ticket con el que yo tengo que inicializar mi formulario. Entonces, para encapsular eso, yo dentro del modal provider, el contexto del modal, ahora manejo cuál es el nombre del modal que está abierto, pero ya no exporto eso en el value, sino que tengo variables que declaro acá, que me dice si el modal de tickets está abierto, por ejemplo, y es cuando esto sea igual a tickets. Y si el modal de usuario, esto también es igual a tickets. Es más, en una aplicación más grande probablemente vamos a tener muchos modals. Entonces, para evitar que yo me confunda con esto, nosotros usamos TypeScript y creamos un tipo. Y entonces yo acá le podría decir qué tipo de valores podría tener esto. Por ejemplo, tickets o usuarios. Y solo eso, o undefined, ¿verdad? Pero esto es TypeScript, no voy a profundizar en esto. Pero solo es para llevar ese control. Como yo sé que este control de acá no estoy usando TypeScript, toda la lógica de estos modals yo la voy a poner en este mismo contexto, y lo único que voy a exportar van a ser el valor que se está editando en el modal actual, ¿sí? Que ahí puede ser un usuario, puede ser un ticket, etcétera. Voy a exportar una variable booleana por cada modal que yo tenga. Por ejemplo, aquí tengo si el modal de ticket está abierto y si el modal de usuario está abierto, que lo calculo de esta manera. Y después yo voy a exportar las funciones para abrir el modal de tickets o el modal de usuarios, ¿sí? Y para cerrar el modal, no importando cuál sea el modal que yo quiero cerrar. Entonces quiero que vean algo importante acá. En la función de abrir el modal de ticket, yo puedo recibir un valor acá, e incluso yo podría ponerle un valor por defecto acá si yo quiero, siempre que se abra este modal, tener un valor por defecto. Pero acá yo lo que hago es setear primero el valor que estoy editando, y después voy a setear el modal que va a estar abierto. En este caso, esto va a setear este valor como tickets, y después este valor se va a actualizar a true porque va a ser igual a tickets. Entonces
después en los lugares donde yo uso mi contexto, usa el modal context, solo necesito esta variable que yo sé que va a ser una booleana, true o false, y me va a decir, este modal se va a mostrar abierto solo cuando esto sea true, pero eso lo va a manejar internamente el contexto. Aparte necesito el valor que se está editando y necesito poder cerrar este modal. Entonces acá, si se dan cuenta, cuando es, por ejemplo, cuando ya fue, yo ya edité o ya creé un ticket, yo necesito cerrar ese modal. Entonces ya solo necesito cerrar el modal, y al cerrar el modal, el contexto de una vez va a resetear los valores que yo estaba editando en ese momento, porque se supone que si cerramos el modal es porque ya no estamos editando esos valores. Bueno, después de eso, en todos los objetos en todos los lugares donde yo uso ese contexto, también solo necesito estas funciones que yo estoy exportando de esta manera. O sea, cuando yo vaya a implementar los usuarios, por ejemplo, cuando implemente el modal de usuarios, también voy a usar lo mismo, ¿sí? Y ya va a ser la misma lógica. Es más, si yo, por ejemplo, acá busco donde estoy usando el contexto, se van a dar cuenta que en el header solo yo sé que tengo que abrir un ticket yo tengo que abrir el modal de los tickets, y esta función solo la mando a llamar así, ¿sí? Y después, cuando necesite abrir el modal del usuario, solo mando a llamar a la función de abrir el modal del usuario de la misma manera. Acá en el ticket form ya fue el que discutimos, y después, por ejemplo, en el perfil, yo sé que cuando presionen el botón editar, quiero abrir ese modal, pero lo voy a abrir con el ticket actual. Y es lo mismo que cuando hacen clic, por ejemplo, en el botón de editar en la fila, en la tabla, lo que va a hacer es abrir el modal con ese mismo ticket, y se ve mucho más limpio y mucho más entendible que yo estoy abriendo este modal con este valor, ¿sí? Entonces, en una aplicación real vamos a tratar de tener APIs que sean fáciles de leer, de entender, y encapsular nuestra lógica de cierto tipo en un solo contexto, o en una sola función, o en una sola clase, ¿sí? Entonces, en una aplicación real, nosotros no solo vamos a tener esto, sino que vamos a tener, por ejemplo, sesiones de usuario. Entonces, ahí es donde podemos crear un contexto donde vamos a guardar toda la información y toda la sesión de los usuarios. Y también, de la misma forma, si tenemos nuestros componentes custom y queremos estilizarlos de cierta manera, también podríamos usar un contexto para todo eso. Y ahora, para borrar, yo lo único que tendría que hacer es venir aquí a mi API y agregar una nueva función de borrar. Por ejemplo, export cons delete ticket. Y acá yo puedo recibir también el mismo ticket, o podría recibir solo el ID. Y eso lo que va a hacer llamar a mi API en la URL tickets diagonal, y ahí sí se necesita un ID, ¿sí? Entonces yo le podría poner acá solo ID, en vez de recibir ticket voy a recibir ID, así como en get ticket. Y después, en las opciones dentro del fetch, yo le tengo que mandar qué método va a ser, que va a ser delete. Entonces, ahora en mi página yo tendría que venir acá, voy a agregar un nuevo botón, solo que este nuevo botón no va a ser fa edit, va a ser fa delete. Si no tenemos ese botón, podemos buscarlo en la documentación, en los iconos. Nosotros tenemos React Icons de Font Awesome, se llaman los iconos, ¿sí? Y nosotros podríamos venir acá y buscar algún icono que necesitemos usar. Por ejemplo, yo podría buscar aquí delete, ya vimos que no hay, pero podría buscar trash, ¿sí? Para borrar, por ejemplo. Entonces, si yo quiero podría venir acá, trash out, y va a ser handle delete, ¿sí?
Y aquí este handle delete, yo podría simplemente, aquí voy a recibir el ticket igual, también voy a recibir el evento. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué necesito el stop propagation? Antes de hacer esto, yo lo que voy a hacer va a ser un console log del, voy a poner, y aquí voy a mandar el ticket y el evento, solo para que nos demos cuenta qué pasa cuando no le ponemos el stop propagation. Entonces voy a ir a mi página acá, voy a abrir mi consola y voy a poner acá abajo. Ok, voy a volver a cargar mi página y cuando yo vengo y le doy clic a esto, debería imprimirme el ticket y también el evento, que es la función que yo le puse acá. Pero si yo no le pongo el stop propagation, lo que hace es llevarme al perfil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una función onClick en la fila, que sería esta de acá, en la fila. Este onClick, yo le digo que me lleve a este perfil. Entonces esto, después de reconocer el clic en el botón, si se dan cuenta, me lleva al perfil y yo no necesito eso. Y es por eso que nosotros usamos acá stop propagation, para que ya no siga propagando el evento a la fila que está abajo. Entonces si yo vengo y hago clic acá ahora, ya no me redirige a esto y ya puedo recibir el ticket y toda la información que yo necesito. Bueno, acá yo podría venir y simplemente borrar el ticket. Entonces para eso yo podría ya sea poner un alert o podría poner por ejemplo simplemente llamar, que no sea para confirmar un evento. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Acá dentro de esto yo puedo agregar una confirmación, ¿sí? Usando JavaScript. Entonces para hacer esa confirmación yo lo que voy a hacer en JavaScript tenemos una función que podemos usar que es window.confirm para sacar un mensaje a nuestro usuario. En este caso yo le voy a poner está seguro que desea borrar, por ejemplo, está seguro que desea borrar este ticket. Entonces, y esto yo lo puedo poner, por ejemplo, dentro de un if, ¿sí? Entonces esto aquí yo puedo console log borrar y si le da cancelar, por ejemplo, ya no va a entrar acá. Entonces si guardo esto y yo vengo otra vez a mi pantalla y le doy borrar, ya me pregunta, ¿está seguro que desea borrar este ticket? Si le doy cancelar, no hace nada, y si le doy OK, ahí ya me dice borrar. Bueno, entonces la última vez nosotros cuando hicimos el update usamos useMutation, ¿sí? ¿Cuál es el punto acá? Que yo podría venir acá y simplemente hacer delete ticket, le mando el ID, ticket ID, y después acá en la respuesta, yo por recibir la respuesta solo la voy a imprimir para que sepamos que no respondió el servicio, y después yo podría hacer query client validate query tickets para que me vuelva a cargar esta data. También voy a agregar el catch por si tenemos un error. Entonces al guardar esto, así simplemente yo ya lo podría borrar, ¿sí? Entonces darle clic acá, cancelar, no me lo borra, pero darle clic
ok, ya me debería borrar esto. La respuesta del servicio no me devolvió nada. Si me voy a mi network, me voy a dar cuenta que yo ya hice acá en tickets diagonal ID el delete, ¿sí? Y la respuesta es así, no me devuelve nada el servicio. Entonces no necesito esa respuesta. Y esa es una manera fácil de hacerlo. Aunque si nosotros quisiéramos, por ejemplo, mostrar un loading de que se está borrando y guardar un estado de eso, podríamos usar useMutation de la misma manera que lo hicimos en esto, ¿sí? Donde vamos a tener esto así, useMutation, y lo voy a poner acá, por ejemplo. Voy a pasar esto para arriba, y acá tendríamos useMutation, y acá nosotros le tenemos que enviar la función que se va a mandar a llamar, en este caso delete ticket, ¿sí? Así como lo hicimos acá. Y si es success, por ejemplo, una función, y lo único que va a hacer, en vez de hacerlo acá, va a hacer esto, ¿sí? Ahora bien, ¿para qué nos va a servir eso? Nosotros necesitamos función mutate, es cierto, pero también la variable isLoading. IsLoading también está declarada acá arriba. Entonces yo le puedo cambiar acá el nombre diciendo isDeleting. Y acá yo, en vez de, por ejemplo, mostrar eso así, isDeleting, voy a poner acá un spinner. Si está borrando, pongo, en vez del botón voy a poner un spinner, y si no, voy a poner el botón. Y por último, acá en handleDelete ya no tengo que hacer esto, sino que tendría que mandar a llamar a la función mutate aquí de este lado, y ya no necesito hacer nada de esto, porque esto ya lo voy a hacer acá arriba, ¿sí? Entonces lo único que hice fue agregar un evento de loading para saber que sí se está haciendo esto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Para probar en mi loading, yo podría venir aquí a mi API igual nuevamente y agregar. Voy a agregar, para no agregarlo en todo, solo lo voy a agregar acá, y lo voy a agregar de esta manera, ¿no? Voy a copiar lo que tengo acá para el timeout y le voy a poner un tiempo de 15 segundos. Aquí solo necesito poner async. Ok. Entonces cuando vengo acá, cargo esto, voy a borrar, me pregunta si le doy cancelar, no me borra nada. Si le doy ok, me debería cargar. Ahora, si se dan cuenta, me pone loading en todos de estos. ¿Por qué? Porque sí está borrando, pero solo está borrando uno. Entonces nosotros deberíamos poder identificar acá cuál es el que yo estoy borrando. ¿Por qué? Porque esto me está indicando que sí se está haciendo una mutación, ¿ya? Se está haciendo una mutación, pero todavía no sabemos cuál es cuál es el que se está borrando. Entonces yo aquí podría tener, por ejemplo, una variable de estado diciéndome cuál es el que yo estoy borrando, o simplemente podría no hacer esto y borrarlo de manera local primero, y después, ya cuando el servicio me responda, actualizar mi data, ¿sí? A eso es algo que se le llama Optimistic Updates. Entonces, si ustedes van a la documentación de React Query, se van a dar cuenta que en la parte de mutaciones, por ejemplo, aquí está, Optimistic Updates. Esto es algo un poco más avanzado, pero lo que nos permite esto es poder actualizar lo que el usuario ve antes de que que mandemos a llamar al servicio. Entonces, esto es algo que se usa en las aplicaciones reales, y ustedes mismos lo deben haber experimentado. Por ejemplo, si usan Facebook. En Facebook, si ustedes hacen clic en el botón like, ese botón instantáneamente cambia, pero si hay un error, se vuelve a quitar como si ustedes no le hubieran dado like
a esa publicación, ¿sí? Y eso es porque internamente esto actualiza el estado como que ustedes ya le dieron like, y en background es que manda a llamar al servicio para que no suceda esto. Entonces, no vamos a, en este curso no vamos a hablar, no vamos a profundizar en la, Optimistic Updates, pero les recomiendo que vayan, que lean sobre esto y que si entienden en qué consiste, que lo puedan implementar, porque esto mejora muchísimo la experiencia de usuario. Bueno, en el resto de la clase yo les quisiera hablar un poco de React Native, ¿sí? De la misma forma que nosotros tenemos Create React App para crear una aplicación en React, no es la única forma de crear una aplicación en React, pero es una de las más fáciles que nos inicializa todo nuestro proyecto, solo con esto. En React Native nosotros también tenemos formas de inicializar nuestras apps. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son las mayores diferencias entre React y React Native? ¿Sí? React Native provee su propio set de componentes. ¿Por qué? Porque los componentes en React Native son diferentes a los componentes en React. ¿A qué se debe esto? A que React Native compila el código de React a código nativo de cada teléfono, por ejemplo Android o iOS. Esto permite no solo crear aplicaciones para Android y iOS al mismo tiempo, sino que permite integrar React Native con aplicaciones ya existentes, y nosotros podemos usar APIs que tengamos solo, por ejemplo, en Swift, en Objective-C, en Kotlin o en Java, y las podemos integrar con nuestros componentes en JavaScript. Hay ciertas limitantes que ustedes deberían considerar antes de comenzar a integrar con todo eso. Yo les recomiendo que vengan, que lean la documentación, pero para inicializar un proyecto, aparte de que tienen que leer la documentación, ¿sí? Se pueden venir acá donde dice Environment Setup en reactnative.dev, y aquí les dice todo lo que tienen que instalar. En este caso, ustedes necesitan instalar, por ejemplo, si pueden usar Expo o React Native Client. Yo uso React Native Client, pero depende de los proyectos si ya están armados o no. En este caso voy a usar esto. Y ustedes seleccionan cuál es su sistema operativo, macOS, y para qué plataforma van a desarrollar. En el caso de Android, ustedes tienen que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, necesitan instalar Node, Watchman. Esto lo pueden hacer por medio de Homebrew. Si ustedes tienen Mac, muy probablemente ya han utilizado Homebrew. Si desarrollan en Mac, muy probablemente ya han utilizado Homebrew. Y después hay ciertas cosas que tienen que instalar con Android Studio, como el SDK, los dispositivos virtuales, etcétera. Todas estas instalaciones no las voy a hacer yo, pero sí quisiera hacerles un demo de cómo se inicializa una app acá, ¿sí? De la misma forma que nosotros teníamos este comando para inicializar una app con Create React App, nosotros podemos inicializar una aplicación de esta forma con React Native, ¿sí? Entonces, para eso yo voy a venir acá a mi desktop, mi terminal, y lo que voy a hacer va a ser copiar este comando de acá, ¿sí? npx React Native init, y podría inicializar una aplicación. En este caso, React Pro Tickets, ¿sí? Entonces eso se va a encargar de inicializar toda mi aplicación. Tiene que instalar React Native como paquete. Ustedes le dan que sí, y va a comenzar a descargar templates. Así como React App también se tenían templates. Si ustedes vienen a Get Started, por ejemplo, y buscan Selecting a Template, ustedes pueden decirle qué template van a usar. Por ejemplo, si quieren usar TypeScript, ya hay un template para TypeScript. E incluso, por ejemplo, si se dieron cuenta en Chakra, ustedes ya tenían un template para Chakra. Entonces, nosotros en el curso estamos usando Chakra para los componentes, pero React Native también tiene librerías de componentes, ¿sí? Una de las librerías de componentes es UIKitten, ¿sí? Que también les provee diferentes componentes para su aplicación, ¿sí?
Entonces ustedes pueden ver que acá les recomiendo que también, si van a usar una librería de componentes como esta, que lean la documentación, pero para inicializar ellos también tienen un template, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes le dan inicializar como una nueva aplicación, se van a dar cuenta que también inicializa con el cliente de React Native, pero ellos tienen un template, ¿sí? Este template ustedes podrían inicializar esto, o si hacen una instalación manual, lo único que tienen que hacer es instalar estas dependencias de acá. Entonces veamos, sí, acá tengo que instalar manualmente CocoaPods. Si ustedes ya han desarrollado aplicaciones para iOS, saben que necesitan instalar librerías por medio de CocoaPods, ¿sí? El CocoaPods es la versión de NPM de iOS, sí. CocoaPods sirve para instalar todas esas librerías. Entonces acá lo que me está diciendo es que entre a la carpeta de iOS y que ejecute pods install para instalar todas esas librerías. No lo voy a hacer por este momento, ¿sí? Pero si yo vengo y entro a esto, me voy a dar cuenta que me inicializa mi proyecto. En este proyecto es de la misma forma que en Create React App, crea ciertos archivos que voy a necesitar. Solo para correr este proyecto yo tengo que tener ya configurado todo mi ambiente con estas instrucciones de arriba, y tengo que asegurarme de tener el emulador ya listo, ¿sí? Entonces, para correr este proyecto yo primero tengo que correr el servidor de React Native. Le doy Start y en otra terminal voy a correr Run Android, ¿sí? Android. Esto lo que va a hacer, va a inicializar mi emulador con el que yo ya puedo ver mi aplicación. En este caso lo tengo acá. Y me va a inicializar esto, ¿sí? Para mientras que inicializa, vamos a revisar los archivos que nos crea. Dentro de esos tenemos varias configuración. Ya vimos que tenemos el package.json, y aquí ustedes van a estar instalando todas las librerías que van a necesitar, como si usan UIKit para sus componentes, lo van a instalar acá. Y en el index es donde se inicializa nuestra aplicación, ¿sí? Entonces acá tenemos algo que se llama App Registry, que es de React Native, y así es como registramos nuestra aplicación para que se pueda correr en el teléfono. Así como teníamos React DOM, por ejemplo, en el browser, aquí usamos el App Registry, y si se dan cuenta, nuestra aplicación viene de este archivo app. En este archivo app el código es muy parecido, ¿sí? Acá lo importó con tipos como si fuera TypeScript, pero quiero que noten algo. Importamos React primero, después importamos ciertos componentes, ¿sí? Y ciertas React Native usa esta New App Screen para exportar componentes que ya tienen ellos. Entonces, si yo veo cómo corre la aplicación, por ejemplo, aquí tiene un mensaje de welcome y todo. Entonces, ¿qué sería? Este componente que sirve para renderizar dentro del área Safe Area, que es donde podemos mostrar el contenido al usuario, porque en los móviles tenemos contenido aparte de esto. En iOS, por ejemplo, como tiene el notch, también hay contenido parte de arriba de la pantalla que no podemos utilizar. Entonces después tenemos la barra de estado, que es esta de arriba, y tenemos una vista de scroll. Y en esta vista de scroll ponemos, por ejemplo, el header, y que este header es un componente que ya está hecho del New App Screen. Y si se dan cuenta, acá también podemos aplicar estilos a React Native, y podemos crear secciones. Por ejemplo, aquí secciones Stem 1 es esta sección, y ellos ya tienen un componente para esto, ¿sí? Esto es solo para demostrar las páginas, pero yo podría venir en sí y, por ejemplo, solo poner acá un texto. Podría poner este componente text, quito todo esto que tenemos en las secciones y voy a poner hola mundo, y al guardar ya se quita esto.
Ahora quito el header, por ejemplo, ya solo me aparece hola mundo. Y aquí yo puedo ir de la misma manera que yo voy creando mis aplicaciones de React, las puedo crear con React Native, ¿sí? Entonces esta sección ya no la necesito acá, la puedo borrar. Y aparte de eso, quiero mencionarles algo importante en React Native, que son los estilos. En los estilos nosotros vimos que creábamos nuestros estilos con CSS, ¿sí? Pero en React Native provee una herramienta que es el Style Sheet, y este Style Sheet nosotros podemos usar la función create para crear nuestros estilos, que usa las mismas propiedades de CSS, pero de la forma en JavaScript. Se recuerdan que la última vez nosotros dijimos que en CSS se escribe, por ejemplo, margin top así, pero en JavaScript nosotros no podemos declarar keys con guiones. Entonces lo que hacemos es poner en mayúscula esto, margin top, y van las mismas propiedades de acá de CSS, y esto me crea una variable que se llama estilos. Y después, para asignar un estilo a un componente en específico, yo puedo ponerle de esta manera, styles. Y el nombre con el que yo declaré esto de acá, ¿sí? También podemos aplicar estilos dentro de nuestros componentes, como ustedes lo pueden ver acá, que declaro un objeto, que es lo mismo que tenemos acá, un objeto. Y yo ya digo, por ejemplo, esto va a ser black o va a ser white, que esos colores es una variable que ellos me dan, pero si ustedes usan una librería muy probablemente tiene otros colores. Y también yo podría venir acá y en vez de poner este objeto, podría poner un nombre de acá. Podría poner, por ejemplo, styles.sectionContainer, que vamos a tener esto acá. Ya puedo guardar esto y veo que ya me agregó este margen de acá. Si yo le pongo, por ejemplo, aquí background color y lo voy a poner red, me voy a dar cuenta que ya me pone esto. Entonces así es como yo manejo los estilos acá. Y el código es muy familiar, ¿sí? Con React, ¿sí? Solo tenemos que ir aprendiendo cómo usar los nuevos componentes de React Native. Para eso nosotros tenemos que venir acá y leer la documentación. Nos vamos a dar cuenta que aquí hay varias cosas que nos van a decir. Por ejemplo, en Design, ustedes se van a dar cuenta, aquí les habla del estilo, cómo crear estilos, o algo que sí es diferente en React Native es cómo manejar las interacciones del usuario. Por ejemplo, cuando algo se presiona, se tiene que ver un efecto para que el usuario sepa que están presionando esto. Entonces, para eso hay varios componentes, ¿sí? Si se dan cuenta, se pone en otro color cuando ustedes lo presionan, y hay componentes que lo que hacen es hacer más brillante el botón, o por ejemplo ponerlo más transparente, ¿cómo se llama? Tienen diferentes efectos. Y las librerías de componentes como esto, por ejemplo, si ustedes vienen y buscan los componentes, se van a dar cuenta que tienen componentes muy parecidos a los que hemos utilizado en React. Como por ejemplo, si yo me voy al componente botón, me voy a dar cuenta que ellos tienen un componente muy parecido a esto y que ya tiene estos efectos que podemos usar. Si yo miro el código, se van a dar cuenta que ellos ya no necesitamos estar aplicando estos efectos como en la forma manual, porque en la forma manual nosotros tenemos que poner este componente y cuando lo presionen que muestre este efecto. Pero acá estas librerías ya automatizan todo eso y hacen mucho más fácil crear aplicaciones, ¿sí? Entonces, si quieren podemos crear una clase para un demo y construir la misma aplicación que hicimos en React. La podemos hacer en React Native rápidamente. Ya no me voy a detener a explicar tanto React Native, hooks y demás, sino que ya podríamos construir rápidamente una aplicación así. O si ustedes quieren aventurarse y hacer su proyecto con React Native, también cualquier duda me pueden preguntar por Discord o por correo. La clase de hoy está grabada previamente y nadie me escribió por Discord para apartar tiempo, entonces no vamos a tener llamada hasta la próxima semana. Hay varias personas que me dijeron que todavía no querían hacer una llamada de resolución de dudas porque todavía no han avanzado lo suficiente con su proyecto. Entonces, por favor, avancen con su proyecto y cualquier duda ustedes me pueden escribir por Discord o por correo. Entonces, lo que hay que hacer es terminar las mutaciones de su aplicación, de crear, editar y borrar, y ya me pueden comenzar a mostrar sus avances por medio del repositorio. Muchas gracias.